Canal 1 presenta En la Polémica, con el auspicio de... Las cosas buenas las celebramos con la mirada en alto. Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes, a la altura de tus sueños. Así como ellas cuentan contigo, tú cuentas con tu cuenta. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir. Saludos cordiales, gracias Ecuador por estar con nosotros. Este es el programa En la Polémica. El comportamiento ciudadano para asistir a los compatriotas afectados por el terremoto del sábado 16 de abril ha sido maravillosa. Las donaciones, los voluntarios, los socorristas y los miles de colaboradores se han expresado con una solidaridad que merece ser resaltada. La sociedad civil ha sido la gran gestora de auxilio en esta primera etapa de contribución a los damnificados de esta desgarradora expresión de la naturaleza. Ahora se abre un debate sobre el rol de la institucionalidad, por un lado la sociedad civil y por el otro el sector oficial. El terremoto ha puesto de prueba la capacidad de reacción de los organismos oficiales, mientras que el componente político sin duda ha empezado a deambular por las casas caídas y las calles repletas de dolor. El mercadeo en medio de la tragedia se ha podido apreciar en las entregas de vituallas, de donaciones. Este ha sido otro componente, yo diría, siniestro, que ha tenido expresiones en lo comercial y también en lo político. Lo que se ha llamado el tour sísmico resultó en ciertos momentos un punto infortunado. Muchos se desplazaban por las zonas afectadas sin ayudar, pero sí para gastar lo poco que había en estas zonas devastadas. El sector oficial no pudo dar certezas, yo diría instrucciones, órdenes a la población ante esta ausencia. Muchos de los asistentes a la zona caótica tuvieron que enfrentar ellos mismos la situación. Luego de transcurridos 2 semanas, ahora se abre otro momento que tiene que ver fundamentalmente con la reconstrucción. Para ello será necesario sin duda que el gobierno nacional y los municipios den las normas a seguir y den, por cierto, las instrucciones para llevar adelante una tarea tan compleja como la que tiene que ver con la reconstrucción. Pues bien, ahora que empieza de alguna manera a volver la normalidad, es preciso que se permita que los propios habitantes de las zonas afectadas sean quienes puedan llevar adelante actividades productivas y que alrededor del trabajo se pueda permitir que la zona tenga la vitalidad que todos aspiramos. Pues bien, estos son algunos de los temas que vamos a tratar en el transcurso de la presente emisión del programa En la Polémica, y para ello quiero dar la más cordial bienvenida a las siguientes invitadas. Están en el estudio de Canal 1 María Fernanda Pacheco. María Fernanda Pacheco es la presidenta del Instituto Patronato San José, aquí en la capital de los ecuatorianos. Está también con nosotros la doctora Marcela Costales. Ella es la viceprefecta del Consejo Provincial de Pichincha. Agradezco la presencia de Ana María Molina. Ella es gerente de Asuntos Públicos del Grupo Fibeca. Y nos acompaña María Maya. Ella es manabita, ella es de Bahía de Caracas y ha sido siempre una atenta y preocupada de los temas sociales de su provincia y del país. Gracias entonces a quienes están aquí en nuestro estudio, gracias a los amigos televidentes que nos siguen a través de la pantalla, y por cierto dejo expresa constancia que las opiniones que se viertan durante este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestras participantes. Marcela, quisiera empezar con usted, si es tan amable, para pedirle una apreciación general. Algo hemos dicho en la presentación, pero usted tendrá mayores elementos. ¿Cómo ha visto la participación del país, pongámoslo así, del conjunto de los ecuatorianos frente a esta desgracia? Adelante, le escuchamos. Andrés, todo pueblo responde a su historia. Realmente ningún país vive de espaldas de su historia. Y la historia de los ecuatorianos ha sido una historia de solidaridad, una psicología social ligada con el comportamiento de los demás
Y tenemos desde siglos anteriores que eso se viene repitiendo. Terremoto de Ambato, el del 84, siempre se ha volcado a la ciudadanía. Es parte de la personalidad modal de los ecuatorianos. Y usted ha mencionado algo muy importante. Está en una especie de balanza el comportamiento ciudadano y el comportamiento institucional. Yo voy a tocar brevemente los dos desde mi visión de gobierno subnacional como viceprefecta que soy. El comportamiento ciudadano ligado con la solidaridad es también el sentirse partícipe y protagonista de cualquier evento que suceda. Los eventos del terremoto han sido negativos, desastrosos, pero nos sentimos protagonistas y hermanos en aquello que está sucediendo. Cuando yo llegué a Manabí el día domingo posterior al terremoto, encabezando el primer convoy del gobierno provincial, vi la cantidad de gente involucrada a nivel nacional, maquinaria de Mejía, venía gente del Coca, de Orellana, del municipio de Quito, bomberos de Salcedo, rescatistas de Cuenca, hospitales móviles. Era un bullir, un brotar de esa generosidad ciudadana, sintiéndose vinculado con lo que había sucedido. Eso se muestra en la donación que han hecho, pero más allá de la donación está la conciencia cierta de que somos una sola nación, de que hay un hilo de sangre y de historia común que nos hace sentir igualmente la desgracia que ha ocurrido. Desde el lado institucional, nosotros como gobierno subnacional, gobierno provincial de Pichincha, con experiencia en los territorios, porque nosotros trabajamos en territorios, el primer convoy que mandamos fue de maquinaria pesada y de las unidades móviles médicas, y por supuesto para poner un campamento. ¿Por qué la maquinaria pesada? Porque las vías estaban cerradas, había que abrir se habían las vías. producido deslaves. ¿Qué ocurría si no se abría la vía El Carmen Pedernales? ¿Cómo llegaba la ayuda? Hasta hoy está nuestra maquinaria en Manabí, está nuestra maquinaria en Esmeraldas, estamos en Ayuriquín y estamos atendiendo a la emergencia de la LOA Santo Domingo. Perfecto, Marcela. Pero ¿Algo más? Perdón, sí. el territorio es fundamental porque ese es el contacto con la gente y no se lo puede improvisar. Esto viene de una experiencia, de un trabajo de años, de un conocimiento de la gente, y es lo que caracteriza a un gobierno subnacional. Ok, muy bien. María Fernanda, por favor, su apreciación. Bueno, claro que sí, estamos en el caso de Quito profundamente orgullosos de cómo se ha volcado la ciudadanía en generar un espacio de solidaridad, no solo con aportes físicos o aportes económicos, como puede ser una donación, sino con su tiempo de voluntariado, con su tiempo de coordinación. Al momento, la ciudad de Quito ha podido despachar más de 1.600 toneladas de alimento y agua, y también ha apoyado el municipio con toda la maquinaria pesada, el equipo de la empresa de obras públicas, con el equipo de agua potable de la empresa de agua potable, pero también con equipos de voluntarios municipales. Tenemos al momento más de 300 personas trabajando, no solo en Pedernales, que fue el primer foco, sino en zonas más pequeñas y llegando directamente a los hogares. Por supuesto, ha sido un poco difícil inicialmente la coordinación entre las distintas instancias. Lamentablemente al principio hubo mucho la sensación de que se tenía que monopolizar el apoyo social. Desde el municipio la disposición de nuestro alcalde fue que las donaciones de los quiteños iban a llegar directamente a manos de las familias afectadas, y eso fue por lo que trabajamos. Enviamos al momento más de 280 camiones entregados en todas las zonas afectadas y 16 aviones. El primer avión salió menos de 24 horas luego del terremoto, que fue despachado directamente por equipo municipal en la zona, y este es un tema que debe continuar. Yo creo que la sostenibilidad de este tipo de apoyos es posible en la medida que se incorpore la sociedad civil, que se incorpore los actores de cada una de las ciudades, que son realmente los que están empoderados de la realidad de la ciudad y de cómo quieren su desarrollo. Es un poco delicado que desde las distintas instancias se trate de dar disposiciones frente al tema, y más bien debemos generar una corresponsabilidad, generar un espacio de apoyo conjunto y continuar. Esto es un trabajo a largo plazo y debemos como ciudadanía estar conscientes de que nuestro aporte está cambiando vidas. María, me parece linda esta expresión que hemos visto, que hemos seguido de la solidaridad, del apoyo, del afecto que han tenido los ecuatorianos, un poco en la línea de pensamiento de Marcela. Esto es innato a nuestra historia, a nuestro comportamiento,
a nuestro temperamento, ¿no es cierto? Pero quizás se podría hacer un reclamo en el sentido de que es necesario que esto que es tan hermoso sea también ordenado, sea organizado, porque es probable que en el transcurso del tiempo esto se vaya diluyendo, se vaya dispersando, nos vayamos olvidando, vayamos tomando distancia, y la ayuda hay que continuar, hay que seguir. A ver. Así es. Como ciudadana caraquense, agradezco este espacio en nombre de toda la costa ecuatoriana. Y ya se han anticipado ustedes en reconocer la solidaridad de todos. Pero lo primero con mi esposo que hicimos cuando supimos que el epicentro era en toda la parte norte de Manabí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esperar que pasen unos días, irnos. Y nos fuimos 8 días a la ciudad de Bahía de Caracas. Era de expectativa, porque sabíamos por las imágenes de la radio, de la televisión, de la prensa escrita, todo lo que íbamos a encontrar, pero debíamos tener valor, y para eso acudimos a la Biblia. Y el domingo anterior el pastor en la iglesia había dicho que lean el versículo de Isaías, el capítulo 26, versículo 3, donde decía el pastor 8 días antes del terremoto. ¿Qué decía? Decía: el pueblo debe ser justo, y los justos que me escuchan estarán conmigo. Los que moran en los lugares más elevados se derrumbarán. Y luego los afligidos y los necesitados caminarán sobre el polvo. Es lo que ha pasado. Es una profecía, está escrito. Pero el ser humano en Canoa, en Pedernales, en Jama, un desorden total. Los gobiernos locales no vigilan la seguridad, no solo en el sentido que no roben, sino en el asunto de qué actividades se realizan. No pudieron responder el momento de la emergencia para organizar, para ordenar, dice usted. Sí, ¿por qué? Porque hasta las mismas iglesias no están organizadas. Muchas iglesias no están organizadas, tienen otros fines, que es lo mismo que ocurre con los gobiernos locales. Por ejemplo, nosotros lamentamos que el gobierno de Sucre, de Bahía de Caracas, no haya respondido inmediatamente. El municipio de Quito, antes de las 24 horas, ya estaba camino a Bahía. Y el alcalde de Bahía es de Charapotó, y vive a cuántos kilómetros de Bahía, de Caracas. Cuando está en el municipio, lo que quiere es llevar el espacio al territorio allá. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer como ciudadanos si está la Constitución donde hay participación ciudadana? El dirigente de Leonidas Plaza, un señor Rodríguez, conversó conmigo porque tratábamos de buscar a los líderes en la parroquia estos 8 días. Fuimos a diferentes lugares y lo que más se reclama es el desorden, la desorganización. Racimos de verdes en el terminal de Bahía de Caracas convertido en acopio. Pero ¿qué sucede? Los verdes ya madurándose ahí delante porque de la no gente. Se repartían. Y la gente haciendo cola afuera en un sol incandescente, pero así, el sol es de 6 a 6 de la tarde. No hay agua muchas veces y la gente hace cola caminando de Fanca hacia afuera porque el transporte ni siquiera lo regula la policía. No hacen el recorrido adentro, 2 kilómetros caminan para salir. ¿Y qué es lo que les dan en la cola? Un papel higiénico y una botella de agua pequeña. Okay. Eso no es justo, y entonces yo aprovecho esta oportunidad para que el orden en distribuir las cosas sea más organizado, adecuado. Ya, sí. Vamos, Ana María, su visión de esta primera ronda de participación de sus colegas. Estuve ayer en una visita relámpago a Manta y Puerto Viejo. Previamente a las 72, antes de las 72 horas, nosotros enviamos como compañía ayuda humanitaria, porque es lo que sabemos hacer, enviar medicinas, claro. Y somos expertos con 85 años de experiencia en el mercado, en el transporte y distribución de medicinas y productos, insumos básicos. Hemos coordinado también con las autoridades sanitarias para proveer de insumos médicos y de medicina hospitalaria a los 3 hospitales que estaban, digamos, operativos en Manabí, el de Puerto Viejo, el de Bahía y el de Manta. Y trabajamos en alianza muy estrecha con la Cruz Roja Ecuatoriana, que tienen experiencia en este tema de desastres de los que estamos sufriendo en estos momentos en el país. Pero Andrés, se están retirando los escombros
estamos ya llorando a nuestros muertos y la vida continúa y nosotros tenemos que dar vuelta a la página. Y las conversaciones que tuvimos ayer con empresarios, inclusive los gremios de Manta, de industrias y de comercio, con las alcaldías de Manta y de Puerto Viejo, no queremos limosnas, queremos nosotros reactivar el tejido comercial, darle trabajo a la gente, porque aparte de lo que decía María antes de entrar en el aire, uno de los grandes problemas que se presentan, y lo dicen gente que han tenido experiencia en desastres como los de Chile, Haití, Nepal, en la curva de suicidios se incrementa de manera preocupante. La violencia se tuburiza, los albergues, y eso es algo que nosotros tenemos que prestar muchísima atención. Específicamente, una de las cosas más prácticas que hemos identificado en nuestra cadena es incorporar productos manavitas en nuestras farmacias. Nosotros generamos alrededor de 10 millones de transacciones al mes, tenemos presencia en todas las provincias, la gente nos pide. Y, por ejemplo, sería impensable que en una farmacia estemos vendiendo sombreros de paja toquilla, lo vamos a hacer. O productos de la maravillosa artesanía que sale de las manos de los manavitas, lo vamos a hacer. Y nos involucra un sentido de urgencia. Salprieta, María, deberían vender salprieta. Hay un pequeño detalle que es interesante. Todo lo que sea productos alimenticios necesita el registro sanitario. Claro, claro. ¿No? Ayer hablaba con el director del ARCSA, que es la entidad que regula a todas las farmacias en el país, y hay el compromiso de acelerar todo proceso burocrático. Hay un café maravilloso, que se me escapa el nombre en este momento, que ya está en calidad, tiene calidad de exportación. Los dulces manavitas, que son tan reconocidos. Ese tipo de cosas podemos nosotros, digamos, incorporarlos, aparte de trabajar en un fondo de reconstrucción con un grupo de empresas del sector privado, y tenemos la obligación moral de ayudar a nuestros hermanos. María Fernanda, esto me parece hermoso en esta siguiente etapa, ya superadas las 2 primeras semanas. Hay que emprender, hay que trabajar, hay que darles posibilidades a los manavitas para que ellos mismos tengan fuerza, ñeque, como decimos, para salir adelante. Y lo mejor es el trabajo. No hay mejor actividad de terapia, digámoslo, de recuperación que el trabajo. El trabajo da dignidad, da autoestima. Y dar también recursos, pues, porque hay que pagar. Y reactiva la economía de la zona, por supuesto. Por ejemplo, le puedo decir casos precisos. Varios de las personas que han llegado a los albergues municipales acá a la ciudad de Quito, llegó don Roberto. Don Roberto fue abandonado por su esposa con sus 3 hijos que tienen discapacidad severa. Él llegó a nuestro albergue, fue recibido y ya está trabajando desde el lunes en una entidad municipal. Por supuesto, no podemos contratar a todo el mundo, pues puede volverse complicado, pero canalizando, o sea, hay una estructura, la estructura municipal, la estructura empresarial, la sociedad civil puede canalizar los trabajos, pero estoy de acuerdo, es la única manera de recuperación, de la mano con otros temas. Por ejemplo, hemos comenzado las brigadas post-trauma en las zonas afectadas, tenemos 10 ciudades que estamos enfocando el apoyo post-trauma con técnicos específicamente en el tema, y también el apoyo a la niñez. Patronato San José, uno de sus ejes principales de desarrollo es el trabajo infantil, el desarrollo infantil, y por eso hemos buscado incorporar, porque hay más de 120.000 niños afectados. El tema del trabajo es fundamental, es nuestra manera de poder apoyar. También existen 4 familias más en los albergues que vamos a tratar de coordinar trabajo, pero desde allá fomentar. La mejor manera que podemos fomentar el desarrollo de la zona es consumiendo e inclusive, en la medida de las posibilidades, comenzar a visitar la zona. Nosotros lo que buscamos, y un poco el mensaje de apoyo a las zonas afectadas, es que no volvamos a lo inicial, no volvamos a como estas zonas eran antes, sino aprovechemos la coyuntura para fomentar un área de desarrollo y para justamente más bien mejorarla. Muy bien, Marcela, esto me parece lindo de provocar, de impulsar emprendimientos, porque capaz que lo que se aspira es darles trabajo, y eso también es una forma de paternalismo, ¿verdad? Entonces lo que creo es que el amigo heladero que tenía su carrito y que vendía en la playa los helados, la señora que tenía el salón de belleza, parece que es un tema superfluo que eventualmente no es importante este rato por las circunstancias, pero la señora vive de atender a sus clientes. Entonces, su opinión sobre esto. Ya pasamos el momento de anunciar cuánto hemos mandado en donaciones, cuántos pozos hemos hecho, cuánta tierra hemos removido y demás, que ha sido un esfuerzo formidable a nivel de un gobierno subnacional. Pero nosotros tenemos proyectos concretos, porque
el futuro se lo hace desde este momento. Tenemos desde proyectos pequeños, que son los emprendimientos que están realizando ya las familias que han sido desplazadas y que están ubicadas en el albergue que tenemos en La Merced. Les estamos dando la atención psicológica, el apoyo económico, y han iniciado su emprendimiento, que es básicamente gastronómico, pero hay que ir a lo grande. Usted tiene un proyecto de las viviendas de bambú. Exacto, estamos consolidando en este momento, ya que tenemos la suerte de que en el Ecuador se encuentra el más grande experto en construcciones de bambú, luego del huracán en Nicaragua, luego de los terremotos en Managua, de tsunami en Puerto Cabezas, lleva construidas más de 40.000 viviendas. Se está diseñando la vivienda modelo que podrá ser implementada en cualquiera de las zonas de riesgo, material que resiste los sismos, material que fleja, material que es endémico en cuanto a la caña gadú, es prima hermana del bambú. Estamos ya en este trabajo, pero tenemos un segundo proyecto muy importante. La línea La Mitad del Mundo pasa por Jama. Claro que es una línea que circula por... Más por Pedernales, más cerca de Pedernales. Pero Jama está más cerca del grado cero. Nosotros queremos hacer un convenio Jama, empresa pública Ciudad Mitad del Mundo, para derivar nuestros turistas a otro sector que también corresponde a la mitad del mundo. Claro, la mitad del mundo con Jama. Tiene una riqueza arqueológica extraordinaria, tiene una belleza natural única, y eso genera, si va además con construcciones de bambú, que además de ser baratas son bellas, que rescatan un material natural, eso atrae al turista. En la Plaza del Cacao que tenemos en la mitad del mundo, miles de turistas van para fotografiar la estructura de bambú. Esto puede ser de un crecimiento económico muy fuerte, y más aún si nosotros enlazamos esto con la vivienda, porque construye la propia familia su vivienda, aprende a manejar un nuevo material, un nuevo sistema constructivo, tiene su vivienda y además una erogación económica. Porque eso me parece muy importante, Ana María. Es posible que comiencen ya a recuperarse los edificios, las construcciones, los hoteles comiencen ya a dar atención, pero ahora nos toca a nosotros ir a consumir esos hoteles, ir a consumir esos restaurantes, ir a consumir la sal prieta que decía, o el ceviche. O sea, hay esa siguiente etapa que nosotros tenemos que ir a gastar allá. Sí, no soy una experta en construcción, pero me parece muy interesante lo que la señora prefecta de la provincia menciona, porque a la par con el trabajo necesitas un techo. Podemos aliarnos. Sí, y realmente utilizarlo con productos naturales que los encontramos, y no encementar nuestra ciudad, especialmente las zonas costeras, ¿no? Donde no había una planificación urbana apropiada. Pero ciertamente que tenemos que tener mucho cuidado de que esos albergues no se conviertan en lugares permanentes, ¿no? No pueden ser. Como lo que decía María, la gente está en shock, la gente tiene mucho miedo, tiene temor a los réplicas que se siguen dando. Hemos visto personas que están todavía morando en las alturas en las montañas por temor a un tsunami. Entonces hay que hacer un trabajo tripartito, y donde cada uno desde su propia trinchera, y donde puede aportar de una manera más efectiva. Y nuevamente la preocupación que todo el mundo tiene es de que este entusiasmo y estas ganas de ayudar en los próximos 3 meses se amaine, cuando realmente el camino recién empieza. Y tienes tú toda la razón. Ayer me dio mucho gusto cuando estuve en Manta, ya los negocios poco a poco se están reactivando, las calles están limpias, y claro, la zona cero está acordonada por la policía, y porque la gente todavía sigue sacando sus pertenencias, pero duele, y lo único que tú sales es con el corazón hecho un puño, porque tú dices, bueno, esto no puede parar, no tiene que parar, porque hay un compromiso moral, y los ecuatorianos estamos dando un ejemplo al mundo de esa solidaridad innata que está en nuestro ADN, en nuestra historia, como decía Marcela. Y ciertamente en estos momentos yo creo que no es el tiempo todavía apropiado para ir a veranear o a vacacionar. No. Porque pero no olvidemos que ya viene el periodo de descanso, de vacaciones de la sierra, y era una tradición que muchos puedan ir o que van a esos lugares. Yo digo, capaz que ya para julio y agosto estamos en capacidad. Dios te oiga, y no deberíamos Andrés. dejar de ir, o sea, debemos ir. Sí, Dios te oiga, pero regresando a la intervención anterior que hacía sobre trabajar con los pequeños y medianos emprendedores, aquel que tenía su negocio y que lo perdió todo, casi todo, este fondo que se está creando a través de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, en la cual orgullosamente mi compañía está contribuyendo, lo va a hacer sin demora, sin urgencia. Esto no es una caridad,
Esto va a ser préstamos, donde se va a trabajar también con la Asociación de Bancos Privados a tasas de interés marginales, a plazos extendidos, porque la gente tiene el orgullo, el manavita, de también hacer su propia contribución y no recibirlo regalado, ¿no? Y porque esta gente sabe su negocio, sabe su oficio. No es que recién voy a ver qué es lo que voy a hacer. Usted ya lo tenía, ese comedor popular, esa hostal pequeña, ese tienda que vendía productos para la comunidad. Son esas las que, nuestro foco, donde estamos. Sabemos que hay compañías que están ya teniendo proyectos de vivienda más permanente, ¿no? Y que tendría que hacerse ya dentro de un concepto urbanístico más amable, ¿no? Donde se privilegie también espacios de recreación. Ok, tengo que ir a publicidad, María. Enseguida, una vez que retornemos de la publicidad, le doy la palabra para que usted intervenga. Seguimos en un instante. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Se repite casi como un lugar común aquello de que de estas experiencias, de estas tragedias, hay que aprender. Yo le preguntaría a María si es que ya hemos aprendido de aquellas experiencias anteriores y cuánto hemos estado preparados y de qué modo hemos enfrentado las dificultades que se han registrado en distintos lugares. El caso de Bahía quizás es el más conocido. Lamentablemente no pasaron ni 20 años, 2 décadas, para que se viva algo tan duro, tan difícil, como fue un terremoto ahora, más intenso que el del 98, con 2 episodios, porque uno pasó en abril con el derrumbe de la Loma de la Cruz. Cuando se derrumbó esto, sí, claro. Y a los 4 en agosto, el terremoto, la destrucción. Sí, claro. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa con los gobiernos locales? ¿Qué pasa con la Constitución de 10 años últimos? ¿Han cumplido con las ordenanzas? Todo está escrito, pero nada se hace. No se escucha al pueblo. Entonces, del 98 al 2016... no son 20 años. ¿Y qué sucede ahora? La gente está desesperada, como decían las anteriores señoras que han participado. La gente no quiere dádiva, la gente quiere trabajar. Ya estamos conversando, tenemos muchos contactos para poder tomar la segunda parte en Bahía con la gente en el sentido de cómo impulsar el trabajo con ellas, que lleva 2 fines. El que se ocupan su tiempo, los hijos irán a la escuela, las madres retomarán sus actividades y al mismo tiempo emprendimientos, como escucho que va a haber mucho apoyo. Entonces eso tenemos que coordinar. Ahora, pero para eso yo insisto, tiene que haber consumo, porque ya yo puedo hacer las empanadas, María, pero ¿quién me compra las empanadas? Ya vamos a la red, ya sabemos que Reina del Camino, y ahora la voy a comprometer porque es una empresa que ha vivido de todos los manavitas, que apoye con el transporte de los productos. Nosotros las ya conversamos, encomiendas están ya comenzando a repartir, los productos, ¿o no? que nos envíen, y podemos hacer cadenas aquí de distribución de los productos que vienen. Ya conversamos con algunas señoras, a ver, por ejemplo, nos envían 200 empanadas el jueves, el viernes, porque viajan de para noche, venderlas en Quito. Para venderlas en perfecto. Quito, y hacemos cadena con las organizaciones. La Coordinadora Política de Mujeres nos puede ayudar, la Asociación de Mujeres de Carcelén nos puede ayudar. Ah, no, compradores van a ver inmediatamente ahorro, si ustedes las cajas de ahorro. Entonces, otro producto importantísimo y que casi no lo afecta, sino poco. Los pescadores me dirán a mí, ¿usted por qué habla de pescados si no sabe mucho? Pero yo creo que los pescados en el mar están. Y Quito comprar es una los de mariscos las ciudades de Pedernales, que consume muchísimo marisco y tienen muchas cevicherías. Mucha gente no se traslada todavía por el miedo, pero ya está el pescado ahí, que comiencen a traer ya los mariscos. Entonces, empezar a hacer centros de acopio. Yo ya tengo datos de personas que pueden proveer a la ciudad, pero para que les compren a la gente de la zona, para que el producto llegue fresco y lo consuman. Entonces, se está reactivando sin que la gente consuma allá. Sin ir allá, sino traer la cama. Perfecto. Entonces, el municipio puede darnos una mano en eso, en la organización de este proyecto. Y otra cosa más, preocupante, es lo que sucedió en el 98. Surgen 2 asentamientos, que es lo que va a producirse ahora, porque las cosas las están haciendo, y que me disculpen los científicos y los entendidos, porque no toman en cuenta al pueblo, a la gente llana y a los viejos que nos discriminan. Entonces, no les toman en cuenta para tomar decisiones de ver el lugar donde antes se inundaba, donde antes llegaba el mar, y construyen y van a hacer cosas nuevas, bonitas, pero no hacen tomando en cuenta al pueblo, a la gente que necesita ser escuchada para que no hagan las cosas mal. En estos reasentamientos. ¿Qué sucede? Esos 2 reasentamientos en Bahía de Caracas, Fanca y Bangle,
fueron apoyados por el Club de Leones, por el Club Rotario. Hay que reconocer esas organizaciones. El Club Kiwanis, al que pertenezco, hacen labor inmensa en todos los países del mundo cuando hay los desastres. Pero muchas veces la gente que está allí, las autoridades, toman el timón y al pueblo no lo toman en cuenta. ¿Qué sucedió? La gente de la zona rural que no estuvo afectada se sumó a los damnificados sin comprobarlo, y mucha gente que no necesitó venir a aumentar el cordón de los cinturones de miseria en las ciudades, que ya hay muchas ciudades. Pedernales ya tenía asentamientos de miseria, Bahía ya tenía asentamientos de miseria, y no son metrópolis. Pero ¿qué sucede? Por buscar trabajo. ¿Por qué? Porque el gobierno central no ha hecho en 10 años el trabajo que necesitaban en el campo. Bueno, eso sí pasa, ¿no, Marcela? Muchas veces, claro. Ahora va a haber una inyección económica, en fin, se va. ¿Sí? Y entonces puede ocurrir lo que dice María. No toman en cuenta esto. La gran masa de gente rural que tiene su casa bien, que ya tiene su forma de vida, se viene a la ciudad y va a aumentar. Aprovechar un poco, y va a aumentar si cabe el problema. término. ¿Por qué? Porque en las autoridades están quienes son los que dan las casas, no se hace un estudio profundo, no se escucha al pueblo. No, Okay. Este señor no tenía. Y eso es importantísimo que se tome en cuenta. Perfecto. Ya, María, vamos a ir despacio. Sí, por favor, Marcela. Realmente la cuestión de la reconstrucción de una ciudad tiene temas urbanísticos, tiene temas sociales, pero es sumamente técnica, y en eso María tiene la razón. Las personas de mayor edad conocen su terruño, saben los sitios que son factibles de inundación, sí, claro, aquellos que han sufrido algún tipo de emergencia y demás. Hay que escucharlos, por supuesto, porque la técnica debe responder a las necesidades de un pueblo. La reconstrucción urbana de estos sitios debe considerar el de las normas de construcción que fueron soslayadas, porque usted ve, yo trabajé 5 años en la defensa civil y más o menos a ojo de buen cubero la experiencia nos permite ver. Cuando ingresé a Pedernales el domingo, yo dije, aún en la noche, esta ciudad tiene una destrucción del 70%. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército lo ratifica, porque no se respetó la normativa de construcción. Con un plano arquitectónico tiene que ir un plano estructural, y el plano estructural tiene que ir con materiales de construcción adecuados al peso que vaya a sostener, al número de pisos y demás. La arena de mar no tiene el índice de cohesión que tiene la arena de río o de mina. Todo esto se soslayó. De ahí que, en un paréntesis, la construcción en bambú, que tiene otras características, y puede estar mucha gente diciendo lo voy a hacer, es una construcción que debe ser técnicamente analizada, científicamente probada con el territorio en donde va a ser construida, y además con un gran conocimiento de lo que es desde el curado del bambú hasta el peso que va a llevar como estructura. El soslayar las normas de construcción, que también puede ocurrir en Quito, en María Fernanda, en Guayaquil, en cualquier ciudad, sí, claro, es la que origina en muchos casos el número de viviendas colapsadas y el número de víctimas. Mire lo que ocurrió en Chile, un terremoto de grado mayor, y no hubo ese colapso de viviendas porque se respeta la normativa urbana, que es obligación de los municipios. Y esto también debe ser obligación ciudadana. Si los ciudadanos reclamamos una serie de cosas como la participación, también debemos respetar la normativa que asegure nuestra vida, nuestros bienes y la convivencia social. María Fernanda. Bueno, respondiendo un poco, evidentemente el municipio de Quito, cuando hizo el análisis de la infraestructura afectada, demostró que se han estado respetando la normativa y sobre todo que se han incrementado los niveles que se ha respetado y que se han incrementado. El pasado enero nosotros tuvimos un comité de trabajo con 7 expertos chilenos que justamente estuvieron... ¿Pero en Quito? En Quito. Estamos, claro. Yo estaba pensando pero en me estoy llevando, ya me voy a proyectar. Ya. En Quito, expertos chilenos aportaron a la normativa como municipio de Quito. Frente a las iniciativas de la sociedad civil, yo creo que es muy importante fomentarla. Me hago eco de las palabras de doña María, que comentaba que es necesario escuchar. Nosotros hablábamos del tema de la solidaridad, de que, bueno, decían ya no es momento de seguir hablando de las donaciones. Yo sí creo que hay que seguir hablando de las donaciones, yo sí creo que hay que mantener el hábito de donar.
por más que queramos reactivar, esto no es un tema a corto plazo. Por eso, pero yo estoy desarrollando mi idea. Lo que estoy comentando es que el municipio de Quito de manera constante ha demostrado que más de 1.600 toneladas han sido despachadas porque justamente hemos incorporado a la sociedad civil y hemos canalizado todo el apoyo como municipio. Creo que es muy importante. Esto se pudo hacer ya que en situaciones difíciles hay que borrar fronteras y hay que borrar límites. Ojalá esa borrada de límites y fronteras también ocurra entre los distintos niveles de gobierno, que permita que el trabajo y la coordinación y el bienestar de los ciudadanos prele por encima de cualquier postura. Pero, por ejemplo, eso tiene que hacerse en orden, ¿no cree usted, María Por Fernanda? supuesto. Yo no sé, yo pensaba mientras había todo este entusiasmo que alguna autoridad debía decir muchísimas gracias Quito, muchísimas gracias Pichincha, vamos a recibir estas donaciones, ustedes van a venir hasta, digo yo, me invento, hasta los primeros días de mayo. Pero las otras provincias esperen, todavía no, porque vamos a recibir a partir de los primeros días de mayo lo que ocurre con las otras, o sea, que vaya a irse dosificando. Totalmente, lamentablemente no hubo una coordinación de esa manera porque hubo más bien una sensación de monopolizar el apoyo y lo que estamos haciendo es internamente planificando. ¿Qué le puedo contar? Las donaciones particulares tienden a disminuir en el tiempo, es decir, es normal. Pero las donaciones de empresa privada, siendo por ejemplo Grupo Fibeca, una empresa absolutamente responsable, otras empresas que también han demostrado su responsabilidad, nos hemos planificado en el tiempo para seguir con las contribuciones, de la mano con el desarrollo económico y de la mano con la reconstrucción. Evidentemente, dentro de cada municipio hay sus competencias, hay un poco sus obligaciones, no podemos tampoco dejar de lado las obligaciones como Quito, pero lo que se ha buscado es potenciar la estructura municipal y utilizarla para apoyar y coordinar. Creo que esto ha demostrado que el país es un país absolutamente solidario y que debemos continuar con este mensaje de apoyo, involucrando a la sociedad civil, coordinando entre todas las instancias de gobierno y dejando de lado límites o fricciones que lamentablemente existen en la naturaleza diaria. También seguir incorporando nuevas iniciativas. El tema del bambú, a nosotros nos han llegado 2 opciones de bambú, nos han llegado 2 opciones de otras casas. La ONU claramente recomienda que la permanencia en los albergues no sea muy larga, ya que hay focos de riesgo, pero también hay que pensar muy bien, siendo un año económicamente tan difícil como sabemos, dónde vamos a asignar recursos, cuál va a ser la mejor manera de esos recursos asignados generar el mayor impacto en la ciudadanía. Es un trabajo de muchísimas cabezas juntas, de muchísimas intenciones juntas, pero sobre todo con un trasfondo que es corazón, generosidad, que es hacer las cosas por corazón. De ley. Ana María, no sé qué piensa de lo que hemos conversado, con un elemento adicional, es que el gobierno nacional ha dispuesto un paquete de medidas tributarias que establecen la posibilidad de una recaudación de alrededor de $1.000 millones. Eso está bien desde una perspectiva, habrá quienes critican desde otra lectura, pero bueno, el caso es que va a haber dinero. ¿Cómo entender un poco el uso de ese dinero y la tarea siguiente que ya le corresponde al gobierno nacional? Recuperar los sistemas de agua potable de las ciudades, construir las carreteras o reconstruir los puentes, las edificaciones de las escuelas, de las instituciones, o sea, esas cosas de mayor volumen. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo abajo? Es un poco la pregunta. Andrés, hace 3 días estuve presente en una charla en el edificio de las cámaras, iniciativa de la Cámara de Industrias y de Comercio, donde trajeron a Sergio Calvo, que es el director de Desafío Chile, que reconstruyó a Chile después del tsunami del 2010. No había donde poner un pie en ese lugar, porque nosotros tenemos que realmente aprender de las experiencias de otros países que han pasado por esto y lo han hecho de manera eficiente. Y me quedó clavada una frase que él dijo: la manera más, ser eficiente es la mejor manera de ser solidario. Entonces, él mencionó que cuando ocurrió lo de Chile, en el año 2010 se creó un fondo de reconstrucción que era exclusivamente para atender a los damnificados. Y hubo mucha transparencia y hubo mucha credibilidad de la gente, no solamente los chilenos, sino también de la ayuda internacional. No podemos negar que en estos momentos hay mucha gente en el mundo que está queriendo ayudar a Ecuador y necesita proyectos ya claros, proyectos estructurados, prototipos de modelos de negocios donde se pueda canalizar esa ayuda de manera tal que
marque una diferencia, el antes y el después del terremoto. Yo creo que nosotros tenemos que no inventar el agua tibia, sino verdaderamente aprender de esas experiencias. Y él hablaba mucho de, no le haga mucho caso a los técnicos, véalo con el corazón. Y sobre todo reiteraba el tema de la transparencia, que yo creo que para todos los que estamos inmersos en este momento, de muchas maneras, quieren tener la tranquilidad de que ese oso de peluche, de que esas medicinas, de que esa comida, de que lo que se está entregando llegue a las manos de la gente y no se quede guardada y que... O no se quede desviada. No se desvíe, exacto. Es lo que te podría decir, sí. Andrés. Ahora, pero me parece interesante, María, lo que usted señalaba respecto al ser humano, o sea, la conducta de las personas, la conducta de quienes están sufriendo. Usted señalaba antes de que nos abran el micrófono que había algún análisis del comportamiento psicológico de los damnificados. Sí, este análisis lo hicimos en 8 días. Los 3 primeros días del desastre hay crisis emocionales profundas, hay entumecimiento psíquico, la gente está asustada, está apática y está muy confundida. Hay parálisis por el temor, hay gente que no se quiere mover de donde está, hay ansiedad difusa, hay un deseo, hay temor de conocer la realidad. Hay mucha gente que todavía no asume lo que pasó, no sabe la magnitud. ¿Y por qué? Aquí voy a decir algo, por la desinformación. Y quiero aprovechar que este puede ser un proyecto. En toda la costa, impulsar emisoras y dar frecuencias muy transparentes sin que tengan compromiso con el gobierno de turno, de tal manera que la ciudadanía vaya libremente a participar y a decir lo que siente, y junto con las autoridades la radio sea el nexo con el pueblo, porque lo que más oye a la gente es la radio. Va en el bus, se traslada a su panadería, no puede estar viendo la televisión, pero la radio sí la escucha. El éxito del padre Proaño, de Monseñor Proaño, ¿cuál fue? La radiodifusión. Claro. Entonces, todo eso está descuidado y hace rato lo hemos dicho en los gobiernos locales, pero no nos escuchan. Entonces, vuelvo al tema del asunto psicológico. Hay inestabilidad afectiva con variaciones extremas. Ocasionalmente hay estado de confusión aguda, que ya lo manejé. Y ahora, durante el primer mes, va a seguir aflicción y miedo, nerviosismo, tristeza, duelo, especialmente en las personas que ya están vulneradas, como personas con enfermedades psicológicas, psiquiátricas, personas que están con epilepsia. Tuvimos 5 casos agudos que visitamos con mi esposo y fue un cambio de la familia de esa persona. Y la persona también pensó, una de ellas en Canoa, se le cayó la casa encima porque era de caña, era un remedo de casa. Y eso era lo que ella tenía con gusto porque un tío le había regalado un pedacito de terreno. Todo eso se le cayó encima. Y siendo epiléptica y con el temor que estuvo sola, ella logró salir por debajo, pero le salvó la refrigeradora. La refrigeradora se apoya un poco en la pared y ella le hizo como una pirámide y ella sale por debajo. Y de eso nosotros aprovechamos para conversar. Y el rato que terminó la conversación, la mujer se sentía más aliviada. Ahora, esto y ese es fundamental es porque hay estudios que señalan que los niveles de suicidios después de estas catástrofes son muy altas. El tema de las violaciones también se expresa, se manifiesta en estos traumas, de modo que, no sé, este aspecto quisiera... Perdón, licenciado, solo en 2, porque tengo anotado y es fácil. Claro, si está de 2 a 3 meses, de 2 a 3 meses sigue la ansiedad, la tristeza, la agresividad creciente, intrafamiliar y autoagresividad, conductas evasivas, y ahí viene el alcohol, ya encontrarán lugar donde ir a tomar, o de psicoactivos. Claro, para evadir la situación. Una ira creciente, lo que les contaba del niño en Canoa, una ira creciente de los adultos con los niños que molestan. ¿Por qué? Porque todavía no van a tener escuela. ¿Qué nos va a pasar 2 meses sin abrir las escuelas y los padres tienen que aguantar a los niños porque no tienen albergues en lugares? En esto de las iras creo que estamos todos ya en eso. Por favor, Ana María, tú María lo acaba de decir claramente. O sea, a los niños nosotros con sentido de urgencia hay que reactivar, aunque sea en campamentos provisionales, las escuelas. Las escuelas, ¿no? Este chileno, Sergio Calvo, que dijo cosas muy reveladoras, pero del gran sentido común. Es decir, es urgente poner a los niños a la escuela. Que vayan a la escuela. Ellos en cuestión de 3 meses pusieron a 20.000 niños a estudiar.
y obviamente se motivó toda una corriente de solidaridad con la gente. Le decían, ¿sabes qué? Mande una mochila con cuadernos, un juguete. Eso nos ayuda. O sea, siendo muy prácticos. Precisos y prácticos en las cosas que necesitamos. Cuando el día lunes María Fernanda nos llamó para decir necesitamos ayuda, fue muy precisa, quiero ibuprofeno y quiero paracetamol. Eso fue rápido y lo mandamos esa misma tarde en un vuelo en LAN. Nosotros necesitamos ser precisos con la gente. ¿Sabes qué? Canaliza tu ayuda, quiero ABC. Porque en un momento dado ya se están reactivando la provisión de agua, gracias a Dios. Claro, y después se conocen de ciertos disparates. Había gente que había donado zapatos de taco de mujer, vestidos de noche de señoras para recepción. Un vestido de novia habían entregado. Entonces, sí es necesaria mantener la cabeza fría en estos momentos para canalizar la ayuda de manera más eficiente y más efectiva. Perfecto. Entonces, yo solamente diría, como madre también, que a un padre psicológicamente le ayuda el saber que sus niños están fuera de peligro y que están haciendo algo productivo. Entonces, muchas escuelas se han caído en todos lados y ahí es donde nosotros necesitamos, así como el albergue, un lugar donde los niños se recreen y empiecen y estén entretenidos aprendiendo. Ok, Marcela, por favor. Yo creo que debemos enfocar un tema muy importante. Pese a todos los esfuerzos que hagamos por reactivar la economía de estas zonas, y nos estamos olvidando de Esmeraldas, estamos hablando exclusivamente de Manabí, Esmeraldas también fue y otras ciudades de otras provincias que también están y los recintos, los alejados, Ricaurte, Canuto, todo eso. También en Bolívar. Estamos obviando Esmeraldas. En este momento hay que considerar, y lo estamos haciendo en la Secretaría de Desarrollo Humano, que van a existir desplazados. Quito siempre ha sido un polo de atracción, lo ha sido igual Guayaquil, Santo Domingo para Manabí. Entonces tenemos que ya ir creando mecanismos psicosociales y económicos para la inserción de estos desplazados. En este momento, como le decía, tenemos 8 familias de Manta y 2 de Pedernales, pero esto va a ser mucho mayor. Hagamos lo que hagamos, este fenómeno se va a producir. Y lo que tenemos que lograr es que esta reinserción sea en condiciones de dignidad, con capacidad de trabajo y de una manera en que se sientan respetados por la sociedad a la que llegan. Eso es un proceso también. Y algo que quería indicarle, María Fernanda, por supuesto que los albergues son transitorios. No se puede tener a gente más de 15 días. Cuando hablamos del bambú, es la vivienda definitiva, una vivienda que sirva para cubrir a la familia. La idea del bambú o cualquier otra hay que evaluar realmente a profundidad y no como entes aislados, sino como entes coordinados, cuál debería ser. Es un poco la propuesta del municipio de Quito, que ha sido bastante efectivo en la entrega de sus apoyos. Nosotros, y esto para terminar, estoy en el uso de la palabra, todo lo que ha hecho el gobierno de Pichincha, las más de 600 toneladas, los 4 equipos y las plantas potabilizadoras de agua que hemos llevado y demás, con los alcaldes de cada uno de los cantones, con las juntas parroquiales de cada uno de los sectores, con los organizada sociedad civil, porque también aparece gente que dice, yo soy el representante de Pedernales y no sabe ni dónde queda. Nos ha sucedido eso. Así podemos tener éxito. Ok, María Fernanda. Bueno, definitivamente nuestra propuesta es eso, son recursos finitos para necesidades casi infinitas. Por lo tanto, que tenemos que canalizar correctamente, coordinar y escuchar a las distintas instancias. Como ente social, puedo hablar directamente Patronato San José, seguiremos apoyando el desarrollo infantil, el apoyo psicológico y evidentemente involucrar a la ciudadanía, involucrar a las próximas generaciones a que este proceso de reconstrucción forma parte de todos y que tenemos que apoyar. En el caso del tema de vivienda, es sumamente importante que se evalúe, se priorice dónde se va a meter el dinero para que ojalá eso pueda ser un tema a largo plazo y además fomente lo que decíamos, que la zona de Manabí, que la zona del sur de Esmeralda no vuelva a ser lo que era antes, sino todo lo contrario. Potenciemos una zona, un ejemplo de desarrollo de país después de una crisis y se convierta un poco con ese orgullo nacional que se ha desarrollado estos últimos días. Ese orgullo de que juntos de la mano podemos sacar a una cantidad de personas, a más de 200.000 personas adelante. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y volvemos en un instante.
Bien, la parte final del programa, voy a pedir a nuestras panelistas una apreciación final, justamente para terminar. Casi, Ana María, una proclama respecto a lo que hemos tratado. Por favor. Nuestro firme compromiso, Andrés, no queda otra de seguir aportando en medio de esta tragedia nacional y mirar lo que nos está sucediendo en este momento después del terremoto del 16 de abril como una oportunidad para rehacer y hacerlo mejor y sacar a nuestros hermanos adelante. Nosotros tenemos 220 colaboradores que trabajan en la zona de Manabí y así que tenemos un interés creado como compañía. Nuestras marcas ciertamente se las ha caracterizado por su solidaridad innata y aun cuando muchos dicen la mano izquierda no debe saber la mano derecha, la gente quiere saber qué es lo que está haciendo la empresa privada y lo estamos haciendo con mucha delicadeza, con mucho tacto, con mucho sentido de proporción, pero nos sentimos muy orgullosos y se ha despertado, al igual que en los millones de ecuatorianos, un deseo de no quitar el pie del acelerador y ese es nuestro compromiso, lo tenemos perfectamente claro y desde nuestro lugar que nos corresponde como empresa privada, que tiene también un sentido de responsabilidad muy grande con la comunidad, no vamos a parar y es mi compromiso público. Lindo, muchísimas gracias. María, por favor. Bueno, yo quiero ser puntual. La mentira genera desconfianza y confusión. Con los niños y los ancianos, mucha sensibilidad y paciencia. Y esto del diario que lo leo continuamente cuando voy a Manabí, no lo dejo de comprar. Saqué las frases claves del diario Manabita, que no leo por la crónica roja, ni por los partes luctuosos que son duros. Pero estas dos frases: aquí nadie me pierde la calma, nadie grita o lo mando detenido, sea joven, viejo, hombre o mujer. Rafael Correa en Muisne, Esmeraldas. No es posible en estos momentos que la autoridad máxima del país trate así a la gente cuando tiene que tener la energía suficiente para decir cuando las cosas las están haciendo mal. Y termino con esta frase: produce una enorme tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha. Esto lo dijo Víctor Hugo, escritor francés. Ok, María, por favor. Yo creo que la medida de la grandeza de un pueblo se da a través de su capacidad de superar la tragedia y los ecuatorianos la estamos demostrando. Es no solamente un corazón generoso, sino un corazón contemporáneo del futuro. No hay como quedar anclado a los sucesos del pasado. De eso se levanta como el ave fénix, con un brillo mayor. Agradecemos a todos los pichinchanos, a todos los quiteños y quiteñas, a todos los ecuatorianos que de tal manera han demostrado que están listos para extender su mano. Y nuestro compromiso como gobierno provincial demostrado en cada uno de los territorios, dejando de lado consideraciones de índole política, étnica, generacional, niveles de gobierno y demás, es el compromiso de estar en los territorios, de comprender a los territorios y de seguir actuando con ellos en un proceso no ya de donación, sino de superación de la tragedia a través de lo que cada uno de nosotros puede hacer desde el puesto en que se halle. Muchas gracias. María Fernanda. Bueno, lo único que les puedo agradecer, Andrés, por el espacio, transmitirle del fondo de mi corazón la mayor energía para seguir trabajando y me llevo 3 ideas importantísimas para comentarlas, inclusive con la alcaldía. El consumo de productos locales, fomentar realmente el consumo de productos locales, seguir diversificando el apoyo, que no solo el apoyo se concentre en donaciones de alimentos, sino ir evolucionando a otros tipos de apoyos necesarios como carpas o plantas de agua. Y finalmente, no monopolizar el apoyo, sino todo lo contrario, que las manos juntas hacen mejor trabajo y que sigamos coordinando. Muchísimas gracias a todos los quiteños y quiteñas que con corazón se han acercado a ayudar. Aquí seguimos trabajando con el alma para justamente nuestros hermanos ecuatorianos. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa y volvemos un instante para despedir el programa. Aquí nos despedimos. Muchísimas gracias a María Fernanda Pacheco, Marcela Costales, Ana María Molino y María Maya. Gracias a ustedes que nos han seguido por la pantalla de Canal 1. Felicidades. Hasta la próxima semana. Canal 1 presentó En la Polémica con el auspicio de... Las cosas buenas las celebramos con la mirada en alto. Juntos podemos lograrlo.
Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes, a la altura de tus sueños. Así como ellas cuentan contigo, tú cuentas con tu cuenta. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir.